Ahora nosotros vamos a definir funciones complejas. Este es el nombre de nuestra función. Nuestra función se llama f. Está definida en un subconjunto de los números complejos. ¿Y qué es una función compleja? Es una regla, igualito como nosotros dijimos para los reales, que a cada elemento z le va a asignar un único elemento f de z, también en los complejos. Es un poco parecido a este dibujito que vamos a hacer acá, miren. Ese del plano complejo, miren lo que va a ser nuestra función. Va a tomar un número en los complejos y le va a asignar un único valor también en los complejos. Digamos que sea este de acá. Súper, súper diferente a lo que nosotros teníamos para funciones en los reales. Y eso se va a notar particularmente con esto de aquí que siempre hago un poco de énfasis, que es cómo nosotros definimos la función exponencial compleja. Nosotros tenemos un número z y nosotros queremos definir e elevado a la z. Esta función va a estar definido de los complejos a los complejos. Va a tomar un número en los complejos y le va a asignar un cierto valor que nosotros le vamos a definir de esta forma. Nuestro e elevado a la x más y, que es nuestro número z, se define de la siguiente manera. E a la x que multiplica al coseno de y más y por el seno de y. Súper diferente al exponencial real, al exponencial que ustedes están acostumbrados. Esto es la exponencial de un número complejo. Es de esto, miren chicos, es e elevado a la 2 más 3i. En cambio, nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados a esto, miren, e a la 2 simplemente. Y acuérdense, el resultado de elevar e a algún número es otro número, un número real. El resultado de elevar e a la z, fíjense, es un número complejo. Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. No es un número real. ¿Está claro, chicos? El objetivo de lo que estamos haciendo ahorita es que se queden más que convencidos de que no es la misma función exponencial que ustedes están acostumbrados. Miren qué pasa si yo tomo x igual a 0 en la expresión de arriba. Nos quedaría simplemente e a la y igual al coseno de y más y por el seno de y. ¿Se acuerdan? En Edo nosotros utilizamos esta expresión de aquí un montón de veces. Esta es lo que se conoce como la fórmula de Euler. ¿Qué tal si en esa fórmula nosotros tomamos y es igual a pi? Nosotros tendríamos e a la i pi es igual al coseno de pi más i por el seno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? -1, Menos 1. ¿Y el seno de pi? 0. Y si le ordenamos un poquito, es e a la i pi más 1 igual a 0. Y esta es la identidad de Euler. Es considerada la ecuación más hermosa de las matemáticas porque involucra los números más importantes, miren, el 0, el 1, que es a partir del cual nosotros construimos todo, el número pi, que básicamente guarda relación con la geometría, la unidad imaginaria, que es la que vimos la clase anterior, este número e, que guarda relación con el crecimiento o decrecimiento y con las probabilidades. Entonces, en esta ecuación están entrelazados todos esos números. Finalmente, hay un montón de cosas que coinciden con nuestro exponencial real, como esto de aquí, miren, la derivada. ¿Sí? Derivada de e a la x es igual a e a la x. Sí, en los reales. En los complejos, la derivada de esta función compleja, como nosotros le definimos acá, es la misma función compleja. Pero fíjense, nosotros nos tratamos simplemente de definir lo que es una función, a que yo les diga que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Sin embargo, no hemos definido lo que es la derivada en los complejos. ¿Sí o qué, chicos? Y tampoco lo vamos a hacer.
Cada tema de estos tres que estamos viendo al inicio del curso podría ser un curso entero. Esto podría ser un curso entero de variable compleja. Entonces, como no podemos hacer eso, básicamente lo que hacemos en estos tres temas es ver lo que nosotros vamos a utilizar, lastimosamente. La fórmula de Euler y la identidad de Euler es cultura general. Eso deben saber porque sí. Si no, no van a entender los Simpsons. Miren, ¿ustedes se acuerdan del capítulo de cuando el Homero se fue a la tercera dimensión? Aparece la fórmula de Euler. Hay otro capítulo de aquí, no me acuerdo cuál era, y aquí también miren este individuo con una camiseta con la fórmula de Euler. Si ha habido estas camisetas en Amazon, por si acaso les interesa. Entonces, otra vez, esta función es súper diferente a la exponencial real. ¿Cómo era nuestro exponencial? Toma un valor en los reales y le asigna otro valor en los reales. Nuestra función exponencial compleja, e a la z, no funciona de esa forma. Miren, toma el punto 0,0, es un número complejo, y acá le va a asignar también otro número complejo, e a la z1. La parte real es e a la x por el coseno de y la parte imaginaria es e a la x por el seno de y. E a la 0 por el coseno de 0 es 1. E a la 0 por el seno de 0 es 0. Entonces, miren, nuestro número e a la z1 o e a la 0 más 0i ha sido igual a 1 más 0i. Que la parte imaginaria sea 0 no importa. Ese número va a estar ubicado en el plano complejo. Va a ser este número de acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para poder dibujar esta función exponencial compleja? Igual que como hacíamos en la función exponencial real, dar valores. Y eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Aquí está la parte real que vamos a calcular, la parte imaginaria. Fíjense, exponencial por el coseno, exponencial por el seno. Entonces, miren, por ejemplo, voy a dar valores de y entre 0 y pi medio. Estos valores son elegidos convenientemente para que se vea bonito. No necesariamente toda función exponencial compleja se va a ver así. Fíjense cómo sería un ejemplo de función exponencial compleja. Fíjense que este es del plano complejo, primero que nada. Miren qué pasa si yo pongo, por ejemplo, 3 pi medios. Miren la figura que se forma, ¿se dan cuenta? Otra vez, esto está ubicado en el plano complejo. Y miren qué pasa si yo pongo aquí 2pi. Miren cómo se forma una circunferencia. ¿Se dan cuenta? Esta es una función exponencial compleja. Es súper diferente a la función exponencial real. Pero quiero hacerles notar una cosa más. Miren, voy a poner 4pi y van a darse cuenta de qué va a pasar. Este circulito azul que está aquí va a seguir dando vueltas. Si para 2pi volvió al origen, darás en cuenta cómo va a cruzar ese origen y va a volver a dar una vuelta más. Fíjense, para 4pi, fíjense, ahí dio una vuelta y de ahí volvió a dar una vuelta otra vez. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Le vieron? Sí. Miren, para 2pi y sigue girando hasta el origen. Le voy a poner hasta 6pi, veamos, ¿ya? Para que se pueda visualizar un poco mejor que en realidad está dando vueltas. Obviamente se puede buscar una forma mejor de visualizarle, que es añadiendo un eje adicional. Y esto es lo que les voy a mostrar acá. Fíjense, eso es lo que ocurre. ¿Se dan cuenta? Este es nuestro plano complejo. Este de aquí es el eje real y este es el eje imaginario. Lo que nosotros vemos en el otro ejemplo de acá arriba es simplemente la proyección. Ahora lo que yo les dije es que añadí un eje adicional para precisamente visualizar cómo está girando, miren. Y este sería un ejemplo de una función exponencial compleja. Entonces, sí se dan cuenta ustedes cómo esto que tenemos acá es súper diferente de la exponencial con la que nosotros trabajamos
en el semestre anterior. Por ejemplo, esta es una función exponencial decreciente, como por ejemplo, ¿se acuerdan del decaimiento radioactivo? Si es que alfa obviamente es mayor que cero. Y esta es una función exponencial creciente, miren, como el crecimiento de una población. Esas son las funciones exponenciales que ustedes conocen, con las que han trabajado hasta el día de hoy. Fíjense lo diferente que es a nuestra función exponencial compleja. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ustedes conocen bien cuánto sería el límite de esto, ¿no es cierto? E a la menos alfa x cuando x tiende al infinito. ¿Cuánto vale este límite? Cualquiera, ¿verdad? Cero. Y ahora, en este curso, nosotros nos vamos a topar con este tipo de límite, donde z es un número complejo. Hasta el día de hoy, yo estoy absolutamente seguro que si yo les hubiese preguntado este límite al inicio de la clase, ustedes hubiesen dicho, eso es cero. Pero en realidad no, este límite no es igual a cero. ¿Cómo calcularíamos este límite complejo? Simplemente utilizamos la fórmula de Euler aquí. Esto ustedes sí saben calcular y esto ustedes sí saben calcular. ¿Cuánto vale este límite del coseno? ¿A dónde tiende el coseno cuando teta tiende al infinito? No existe este límite. Y súper parecido para el seno. Entonces, fíjense cómo en este análisis súper simple nos podemos dar cuenta de esto, miren. Que en el caso de esta función exponencial compleja, el límite es diferente del cero. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Vamos a ver este teorema de aquí que es súper importante. Fíjense, nos dicen que el coseno de teta más i seno de teta elevado a la n es igual al coseno de n teta más i seno de n teta. Lo que está dentro de este paréntesis es simplemente e a la i teta. Y todo eso está elevado a la n. Yo simplemente puedo multiplicar estos dos exponentes, digámoslo así, como e a la i teta n. Simplemente yo puedo considerarle a este teta n como si fuera una sola cosa, un solo argumento, ¿sí? Y volver a utilizar la fórmula de Euler para e a la i teta n. Coseno de teta n más i seno de teta n. Sí, listo. Vamos a ver una nueva notación, miren. Volvamos un poco a la forma polar de un número complejo. Fíjense, ahora nosotros ya podemos reconocer qué es esto de aquí. Nosotros simplemente reemplazamos esto que tenemos aquí por e a la i teta, y si le expresamos como el módulo de z multiplicado por e a la i teta, nosotros obtenemos lo que se llama la notación de Euler, que es esta notación de acá. Si ven cómo nosotros podemos pasar de la forma polar a la notación de Euler simplemente utilizando la fórmula de Euler. Ustedes se preguntarán, profe, pero ya, ¿por qué tantas notaciones, no es cierto? Por la misma razón que introducimos antes las otras notaciones, que nos facilitan calcular, realizar ciertas operaciones. En el caso de la notación de Euler, nos va a facilitar un montón hallar la potencia y la raíz de números complejos. Este es un ejercicio que tomamos de prueba el 2019A. Entonces, miren lo que dice aquí. Realice las siguientes operaciones con números complejos sin utilizar calculadora. Dice que la mayoría de los ángulos, valores de senos y cosenos que van a aparecer en este problema, ustedes le pueden obtener de construir un triángulo equilátero del lado 2 raíz de 3. Fíjense el primer literal, chicos, facilito. Tenemos que escribir este número, menos 3 más raíz de 3 por i en coordenadas polares. ¿Por dónde empezamos? Tenemos que dibujar el número complejo. ¿Dónde vamos a dibujar este número complejo? Aquí vamos a poner la parte real, acá vamos a poner la parte imaginaria. La parte real de este número es menos 3. La parte imaginaria estaría por acá, es positiva, raíz de 3. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Nuestro módulo de z. ¿Y qué sería nuestro ángulo teta? Sería este ángulo de aquí,
el ángulo que forma con el eje positivo real. Listo. ¿Cómo calcularías el módulo de z? Ya, para calcular el módulo de z sería por el teorema de Pitágoras, igual podría sacar el triangulito aparte. Exacto, ya. La compañera me dice, el profe dijo, no se hagan lío con los signos ni ninguna de esas tonteras. A este triángulo que está aquí, ya, este triángulo que está acá, yo le voy a sacar acá aparte. Y tú sabes que esto vale cuánto. Raíz de 3. Y la base, 3. exacto, sin hacernos lío con los signos ni nada de eso. Y calculamos este módulo de z. ¿A qué sería igual ese módulo? Raíz de 3 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Esto sería 3 más 9, 12. Sí, Sí, listo. Ahora calculemos ese ángulo θ, pero calculémosle de una forma, como les dije, inteligente. A este ángulo le llamémosle alfa. Yo le voy a calcular al ángulo θ sumando pi medios más alfa. ¿Cómo vamos a calcular este ángulo alfa? Otra vez, no nos hacemos lío de los signos ni nada, sino solamente le sacamos aparte. Miren. Esto vale 3, esto vale raíz de 3 y este es nuestro ángulo alfa. Sí, tenemos full alternativas para calcular este ángulo. ¿Cómo le calcularíamos? Con la tangente, ¿ves? Sí. La tangente de alfa es ¿cuánto? 3 sobre raíz de 3. Listo. Ahora, este es el problema, miren chicos. Nosotros calculamos alfa y esto sería el arco tangente de 3 sobre raíz de 3. Y no tenemos cálculo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren lo que decía acá arriba. Todos esos ángulos, valores de senos y cosenos y en realidad cualquier función trigonométrica que van a aparecer en estos literales se puede obtener a partir de un triángulo equilátero del lado 2 raíz de 3. Dibujemos ya para ver a qué se refiere el profe ahí. Un triángulo equilátero de lados 2 raíz de 3. Nosotros sabemos también que las funciones trigonométricas no se pueden obtener de un triángulo cualquiera, sino de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería apropiado hacer aquí? Trazar una altura. Exactamente, tú dices esto, ¿no es cierto? Así. Sí. También le va a partir este ángulo en la mitad y también le va a partir estos lados en la mitad. Miren cómo se va formando nuestro triángulo. Entonces, ¿qué más sabemos nosotros de un triángulo equilátero? ¿Cuánto valen estos ángulos? 30 y 60. El ángulo 1, 30. Y este vale 60. Ujú. Exacto, miren chicos. Fíjense cómo ya está casi completo este triángulo que mejor le voy a poner en rojo. ¿Sí? Y fíjense cómo incluso ya podríamos calcular la altura. Esta altura vale 3. Listo. Ya tenemos eso que nos decían aquí de pista, miren. Que a partir de este triángulo, nosotros vamos a poder obtener nuestras funciones trigonométricas. Nosotros queríamos saber cuánto vale este ángulo alfa. Y el compañero nos dijo que podíamos obtenerle a través de la tangente de esta cosa. Y esa tangente era 3 sobre raíz de 3. Entonces, miremos en este dibujo que hicimos aquí, la tangente de qué ángulo es 3 sobre raíz de 3. La tangente de 60 es 3 sobre raíz de 3. Esto es 60 grados, ¿ya? 60 grados en radianes es 180 dividido para 3 pi tercios. ¿Qué hacíamos después? Nosotros le sumábamos a eso pi medios. El teta es igual a pi medios más pi tercios. 5/6 de pi. Listo, gracias. Ya, entonces, lo único que nos falta, fíjense chicos, es reemplazar el valor de z y de teta y nos va a quedar esto de aquí, miren. Z es igual al módulo de z, que es raíz de 12 por el coseno de teta más i seno de teta. Y ahí está. Este es el primer literal. Veamos el segundo literal, miren. Escriba este número W en coordenadas rectangulares.
2 por e a la i pi tercios. ¿En qué notación está ahorita? En la notación de Euler. ¿Y cómo pasamos nosotros súper fácil de la notación de Euler a la notación polar, por ejemplo? Nosotros reemplazamos este exponencial utilizando la fórmula de Euler y ahora se encuentra en notación que se llama polar. ¿Cómo pasamos ahora a coordenadas rectangulares? Sí, solo multiplicándole, profe, el 2 por el coseno de pi tercios y por el i seno de pi tercios. Exactamente. ¿Y cómo hallarías el coseno y el seno? Con el triangulito de arriba. Exactamente. Abajo esa expresión nos quedó en términos de pi tercios. Para acordarnos, 30 grados es pi sexto radian y 60 grados es pi tercios. A partir de este triángulo de aquí, nosotros podemos obtener precisamente el coseno y el seno que aparecen acá, fíjense. Coseno de pi tercios, o sea, coseno de 60. Raíz de 3 sobre 2 raíz de 3, y como pueden ver, esto ha sido medio. ¿Ya? ¿Y el seno? De 3 sobre 2 raíz de 3. ¿Sí o no? Que esto le podemos poner, chicos, como raíz de 3 sobre 2. Le reemplazamos a este de aquí con nuestro triangulito por un medio. Le reemplazamos a este de acá por raíz de 3 sobre 2. Tenemos que W es 2 por un medio es 1. Y 2 por raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3. Más raíz de 3. Miren qué facilito nosotros calculamos este número W en coordenadas rectangulares. Veamos el siguiente literal. Calcule Y igual a Z por W conjugado por W conjugado. Tenemos que realizar este triple producto. ¿Qué era Z? Z era lo que nosotros obtuvimos en el primer literal. W es lo que obtuvimos ahorita en el segundo literal. ¿Cuál es la pregunta fundamental? La pregunta fundamental es ¿en qué notación nosotros realizamos este producto? Y les quiero hacer notar un pequeño detalle. Entonces aquí dice esto, miren, calcule esto. No les dice calculen coordenadas rectangulares, en polares, en notación de Euler. Solo calculen nomás. Y después, el resultado expresen en coordenadas rectangulares. ¿Sí o qué? No dice en ningún lugar calcule este producto en coordenadas rectangulares. Entonces, obviamente, aquí nosotros tenemos que elegir la mejor forma de realizar este producto. El W ya está en notación de Euler. Lo que nosotros deberíamos hacer es transformarle esta Z en notación de Euler. Raíz de 12 por e a la i por 5 pi sextos. Parecido a lo que hicimos arriba, pero al revés. Y miren lo que va a pasar acá. Nosotros necesitamos calcular el W conjugado. ¿Qué es lo que seguramente están haciendo algunos ahorita? Le desarrollaron otra vez en seno y coseno, le conjugaron y después le están volviendo otra vez a exponencial. ¿Sí o qué? Más fácil, miren. Para conjugar un número en notación de Euler, es tan fácil como simplemente cambiarle el signo aquí. Y ese es nuestro conjugado. ¿Está claro? Entonces miren lo que voy a hacer. Solo voy a reemplazar estos números aquí, miren. Pues, ¿cómo resolverían este producto de estas tres cosas de aquí? Multiplicaría esto por esto por esto. 4 por raíz de 12. Y después operaría como exponenciales la misma base, sacaría de factor común el i y después sumaría 5 y sextos, ¿sí? Menos 2 pi tercios. ¿Cuánto sale esto? Un sexto, profe. Ya, listo. Este sería nuestro producto. Nos decía expresar el resultado en coordenadas rectangulares. ¿Cómo nosotros transformamos a esto de aquí en coordenadas rectangulares? Como lo hicimos de arriba, o sea, primero cambiamos la expresión de Euler con cosenos y senos y de ahí solo multiplicamos. Dice, voy a reemplazar esa exponencial compleja utilizando la fórmula de Euler. No sé. Fíjense, chicos, que otra vez esto queda aquí en función del coseno de pi sextos y del seno de pi sextos. Calculemos ya. Coseno de pi sextos, que es 30 grados.
y el seno de pi sextos. El coseno sería 3 sobre 2 raíz de 3. ¿Ya? ¿Y el seno? Y seno raíz de 3 sobre 2 raíz de 3. Ajá. Y esto de acá le podemos poner como raíz de 3 sobre 2. Fíjense, ya vimos en nuestro triangulito que el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2 y el seno de pi sextos es un medio. 12 por raíz de 36 es 6, dividido para 2 es 3, por 4, 12. Y el otro sería 2 raíz de 12. Aquí está nuestro y en coordenadas rectangulares. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Continuemos, ¿ya? Miren lo que dice el último literal. Calcule ya la octava. Otra vez miren. Y después a ese resultado expresarle en coordenadas rectangulares. No dice calcule ya la octava en coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? ¿Cuál era mi recomendación para que ustedes hallen la potencia o la raíz de un número complejo? Primero, fíjense, representarle al número utilizando la notación de Euler. Una vez que ya le tenemos en notación de Euler, si queremos elevarle a una potencia, a la enésima potencia, es n aquí, n acá y n acá. Que si nosotros queremos calcular y a la octava, ¿sí? Lo más recomendable es coger la representación en notación de Euler de ese número y a esto elevarle a toda la ecuación a la octava. Y a la octava, 4 a la octava, 12 raíz de 12 a la octava y esta cosa a la octava. Y se acabó. Si solo nos pidieran eso, ahí se acaba el problema. Eso ya es ya a la octava. Pero nos piden además a ese resultado expresarle en coordenadas rectangulares. ¿Cómo le pasamos a notación rectangular? Ya, tendríamos que transformar o sea, de la forma de Euler a coseno de 4 pi tercios más i seno de pi tercios. Ya, luego tendríamos que encontrar los ángulos en el triángulo. ¿Qué pasa, miren chicos? Que cuando nosotros nos vamos arriba, no hay 4 pi tercios, ¿cierto? Solo hay pi tercios y pi sextos. Y ahora, 180 para 3 es 60 por 4. Ah, esto ha sido 240 grados. ¿Qué les recomiendo yo hacer en estos casos? Cuando no es tan evidente su ángulo, graficarle, miren. Si nosotros le graficamos a este ángulo, que es de 240, eso es 180 más 60 grados. Y decimos, entonces aquí aparece el 60 que yo sí sé de mi triangulito. Y fíjense, además, más importante todavía, nuestro y a la octava va a caer en el tercer cuadrante. Es este punto de aquí, miren, chicos. Entonces, ¿qué harían? Calcular el coseno de 60, el seno de 60. La parte real es negativa. Le pongo el menos aquí. La parte imaginaria también es negativa. Le pongo menos i acá. ¿Y por qué reemplazaría estos valores? Por el coseno de 60 que sí sé y el seno de 60 que sí sé. Y ya chicos, ahí está, miren, esta es la representación en coordenadas rectangulares de esta potencia. ¿Se dan cuenta? Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?